Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hermosa congregación. También a las personas que nos acompañan fielmente en este tiempo de enseñanza, los saludamos en la paz del Señor y que este tiempo sea un tiempo de poder abrir nuestro corazón a esta enseñanza. Amén. Y hoy estaremos compartiendo el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, del versículo 1 al 12, en la Nueva Traducción Viviente dice: Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que ahí, en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían ahí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y lo llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hasta adentro. David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Luego Hirán, rey de Tiro, envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Amén. Y el título de esta enseñanza es Rey de todo Israel. Bien, y este capítulo nos deja una enseñanza que Dios siempre va a cumplir sus promesas, pero muchas veces no las cumple en el momento que nosotros deseamos o queremos. Mire muy bien lo que dice Salmo 138:8. Dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Y el escritor de este salmo está consciente de que Dios será el que direccione su vida. Y esa misma actitud es la que debemos tener hoy, con las promesas que Dios nos dio algún momento. Quizá muchos tenemos que aprender a descansar en esta palabra, que Dios cumplirá su propósito en nosotros, pero no tomando o no dándole mucha importancia a los momentos que atravesamos en muchas situaciones. Amén. Bien, y si estudiamos estos versículos, por ejemplo, el versículo 1 dice: todas las tribus de Israel fueron a David. Después de mucho tiempo de conflictos y división para David, y con la muerte de Isboset, los israelitas piden a David que reine sobre ellos. Recuerde que Dios le manda al profeta Samuel para que unja la cabeza de David para que él sea rey de toda Israel. Pero su gobierno todavía no se había alcanzado o manifestado en ese momento, porque David es ungido o es escogido por Dios cuando él era casi como un niño. La Biblia no dice la edad exactamente, pero podemos calcular de 12 a 16 años aproximadamente. Y a esa edad fue puesto como rey David, pero no podía gobernar como rey. Y ahora, con 30 años, comenzó
recién a reinar como rey. Cuando él fue ungido y escogido por Dios, nadie, ni su propia familia, lo podía ver como rey. Pero a esta edad, los ancianos, el pueblo mismo, lo veía a David como rey. Y David tuvo que perseverar por largos momentos de disciplina y entrenamiento para llegar a este punto. Las promesas de Dios pueden demorarse en cumplirse, pero lo cierto es que a su tiempo se hacen realidad. David tuvo que esperar casi como 20 años para llegar a este punto. Ahora la pregunta para nosotros: ¿cuánto nosotros estamos esperando con lo que Dios nos prometió? A veces tenemos que esperar semanas, a veces meses o hasta años. Muchas veces tenemos que aprender a esperar. Y algo que necesitamos aprender de David, que si todavía no hemos alcanzado la promesa de Dios, es que Dios de alguna manera está buscando nuestra madurez. Y aunque seamos inteligentes, Dios espera de nuestra parte madurez espiritual, de cómo aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, o la de la madurez emocional, que si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, o es que la palabra de Dios tiene mucho peso en esa área. Y para llegar a ese nivel tenemos que aprender a esperar. Y esperar casi no nos gusta a nadie, menos en esta sociedad que es todo rápido. No queremos nada esperar. Los deliveries lo queremos ya y nos enojamos cuando se demoran. Nos enojamos si nos hacen esperar demasiado en las filas de colectivos o en las filas, no sé, de pagar alguna factura. No sabemos esperar. Y tal vez ahora mismo estés diciendo: yo soy esa persona que no le gusta esperar. De seguro nos quiere enseñar o nos quiere mostrar a cómo cambiar nuestra actitud en frente de esas situaciones. Después el versículo 2 sigue diciendo que el pueblo reconoce que David fue elegido por Dios. Para David el tiempo de la cosecha había llegado. Y en nuestra vida, antes del tiempo de la cosecha, siempre va a haber un tiempo de siembra. David esperó mucho tiempo para ver cumplida esta promesa en su vida. Pero nosotros, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar o aprender a esperar con esa promesa que Dios nos los dio? Versículo 4 dice: David era rey de todo Israel y de todo Judá. Todos pensaríamos: valió la pena esperar. Y si imaginamos por este momento, si Dios nos los prometió algo y lo tenemos en nuestra vida, no sé, esa casa, esa persona, no sé, ese auto, yo sé que en ese momento diríamos: valió la pena sufrir tanto, valió la pena trabajar tanto, valió la pena pasar hambre por algunos días. Yo sé que todos diríamos: valió la pena esperar para llegar a este punto. Porque si Dios está diseñando sus planes en nuestra vida, vale la pena pasar por cualquier momento, por esa dificultad, por esas tribulaciones que a veces pensamos que es el fin, cuando el Señor está haciendo algo con eso, está cambiando nuestra manera de pensar, de afrontar a esta vida. Recuerde que Dios es fiel y su plan es perfecto, es mejor. No es en el tiempo donde tú te imaginas o en el lugar donde tú creas, sino Dios sabe el tiempo y el lugar donde Él lo va a hacer en nuestra vida. Amén. Y después del versículo 6 y 7, David es menospreciado por los jebuseos, una ciudad estratégica. Y David, después de ser rey, después de ser proclamado, él sabía que tenía que ser luz en ese lugar. Y tras ese momento de menosprecio por los jebuseos, David fue a pelear, fue a conquistar con los que nadie quería o se animaba en pelear. Era como decir que David estaba haciendo lo que nadie quiso hacer. Muchas veces nosotros vamos a tener que hacer cosas que nadie lo hizo. Porque si Dios te puso en un lugar de influencia, haz las cosas que nadie hizo. Conquista, pelea.
David tuvo que derribar esa fortaleza de los jebuseos porque los menospreciaban como nación. Ellos creían que nadie podía hacerles frente, pero David tenía un corazón diferente, un pensamiento diferente. Y cuando él fue a pelear, sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y en nuestra vida siempre vamos a tener fortalezas que no nos van a hacer bien a nuestra vida. Y debemos de pelear, derribar, luchar contra ellas. Tal vez todavía hay ciertos pecados que todavía no hemos conquistado. Hay ciertos hábitos, hay ciertos pensamientos o hasta creencias que nos impiden llegar a las promesas que Dios nos dio en algún momento. Los jebuseos le dijeron a David: tú nunca vas a poder conquistarnos. Y tal vez a lo mejor siempre vas a tener personas que en vez de animarte te desanimen, te menosprecien, te hagan sentir peor de lo que estás. David nunca escuchó lo que decían los jebuseos de él, sino que David sabía muy bien a dónde tenía que ir. David tenía muy en claro qué tenía que conquistar. Y recuerdo hace mucho tiempo que tenía una amiga, hace mucho. Ella era brasilera, la conocí en el trabajo, y una vez que almorzamos juntos le pregunté cuál era el motivo de que ella esté en Argentina trabajando, y ella me respondió que vino a estudiar, porque en Argentina le era más fácil estudiar y más barato. Recuerdo que ella me dijo que quería estudiar medicina, y para estudiar en una universidad pública en acá Argentina, primero tienes que cursar un año de CBC y tienes que aprobar para recién cursar la carrera que quieres cursar. La cosa es que ella me dijo que había reprobado 3 años el CBC seguidos, pero el cuarto ella sí lo había aprobado. Y yo me imagino que si yo hubiera estado en sus zapatos, yo seguramente el primero, el segundo, ya tal vez me hubiera desanimado. Tal vez hubiera pensado a buscar otras opciones. Me imagino, porque 3 años, 4 años tuvo que estar esforzándose y volviendo a intentar hasta que se le dio. Pero ese día aprendí una gran lección en esa charla. Yo le pregunté: ¿y si reprobabas el 4º año, qué hubiera pasado? Y ella, sin dudarlo y sin esperar, me dijo: yo hubiera intentado hasta conseguir o entrar a la profesión que quiero cursar. O sea, no le importaba 3, 4, 5 o 6 años si ella hubiera desaprobado el CBC. La cosa es que su mirada, su meta estaba puesta en aprobar y estudiar la carrera que había elegido. Y aquí podía ver la perseverancia que ella tenía, porque esto es perseverancia. Porque la perseverancia nos abrirá caminos donde nunca imaginamos caminar. En el caminar con Cristo, la perseverancia me encaminó a lo que Dios tenía para mi vida. En la perseverancia podemos ver las promesas de Dios. Por eso hoy quiero animarte a que puedas perseverar, creer en esa palabra que Dios te prometió en algún momento. Llegará el momento de alcanzar tus metas. Ese sueño se hará realidad. Y si Dios te lo prometió, espera, aprende a esperar, persevera. Deja que esta perseverancia vaya cambiando tus actitudes, vaya moldeando ese hombre nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Y recuerda que las bendiciones muchas veces vienen seguidas de grandes pruebas. Y eso lo podemos ver en David. Él tuvo que aprender a pelear con Goliat. Él tuvo que aprender a respetar al rey, a pesar que él lo quería matar. Aprender a hacer las cosas bien. Y tú y yo necesitamos todavía seguir aprendiendo y saber que Dios está trabajando en nuestra vida. Amén. Amado Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por recordarnos que tenemos que ser valientes en cada momento. Tenemos que tener fe en tus promesas, en tu palabra. Pero también ayúdanos a tomar decisiones sabias. No cuando estamos bien, sino cuando estemos pasando momentos difíciles o complicados.
Ayúdanos siempre a tener las prioridades bien establecidas en nuestra vida y que nuestra relación contigo pueda crecer, pueda formarse un hábito y que podamos aprender a confiar en cada palabra que tú nos das, incluyendo de este día. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.